Hola amigos, os saludo de mi casa en Alemania y hoy quiero seguir lo que empezamos el año pasado, la serie sobre santificado sea tu nombre en el Padre Nuestro. Y el nombre al cual hoy me quiero referir es el glorioso nombre de Jehová Nissi. Ahora, antes de iniciar esta plática, tengo que reconocer que en el 2006 asistí a un entrenamiento para líderes en la ciudad de Monterrey, México, y allá nuestro gran maestro Alfredo Ceres nos dio una plática con el tema de Amalek y está relacionado con este nombre de Jehová Nissi. Y lo que hoy voy a dar son en grandes partes cosas que aprendí de nuestro querido amigo y maestro y pastor Alfredo Ceres. Claro que hay cosas mías también, pero yo pienso que esta información es tan válida, tan valiosa y tan profunda que vale la pena que se dé a conocer por todos los medios necesarios. Y como ya dije que los nombres de Dios, los cuales tienen que ser santificados, nada más para repetir, santificar el nombre de Dios o uno de los nombres de Dios significa que yo de mi parte procure que lo que contiene y lo que conlleva inherentemente el nombre de Dios, que esto llegue a funcionar en mi vida muy personal. O sea que de nada me sirve conocer teóricamente el significado de los nombres de Dios y saber dónde están en la Biblia, no. Es bueno iniciar con esto, pero las historias que vemos que se relacionan donde aparecen los nombres de Dios, por ejemplo, Jehová Rohi es una historia de David, Jehová Shalom es la historia de Gedeón y hoy Jehová Nissi es la historia de Moisés, de Josué y del pueblo de Israel. Muchos de los nombres de Dios están relacionados y aparecen con historias de personajes de la Biblia que son historias muy personales, que son experiencias tenidas por estos personajes de la Biblia, donde Dios intervino en sus vidas y se les reveló de una manera muy bonita en su contexto, en su circunstancia. Y esto es una de las lecciones del nombre de Dios y de qué significa santificar el nombre de Dios. Significa de que estas cosas no deben ser principios teóricos de nuestra vida, sino que deben ser vivencias, experiencias, convivencias con el Dios vivo. O sea que estamos hablando de cosas que podemos y debemos experimentar con nuestro Dios en el contacto directo con Él. Vivir de principios es más o menos bueno, pero no es el plan de Dios. Dios quiere que vivamos con Él, que es el Dios de los principios. Los principios siempre contienen el peligro de que empecemos a vivir nuestra fe de memoria, de principios aprendidos, y esto se puede volver a ser algo rígido, algo con poca misericordia hacia los demás, y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo conozcamos y que lo conozcamos en nuestra propia vida y que en la vivencia de la experiencia que hemos tenido con nuestro Dios, que esto lo demos a conocer al resto del mundo. Enseñar teorías sobre Dios es bueno en los institutos teológicos, pero lo que el mundo necesita es un encuentro con el Dios vivo y no un dar a conocer los principios de este Dios vivo. Hoy el nombre Jehová Nissi, ha sido traducido que Jehová es mi bandera. Lo encontramos en Éxodo 16, versículos 8 al 15. Y es la historia realmente, y lo podéis leer en vuestras Biblias, es la historia de Israel que fue atacado por primera vez después de haber cruzado el Mar Rojo en el desierto. Y hay unas cosas que aquí suceden por primera vez y por eso creo yo que son significantes, porque por primera vez Israel es atacado, por primera vez aparece este Amalek como un actor, alguien que actúa en la Biblia, y por primera vez Dios le ordena a Moisés que escriba algo como eterna memoria. Amalek, étnicamente hablando,
era prácticamente un primo hermano de Israel, porque Amalek era un hijo de uno de los, salía de toda esta tribu anterior, de los amorreos, de los jebuseos, todos estos eran en cierta manera parientes con Israel. Nada más para que lo podamos colocar el nombre, el origen de este Amalek. Y este Amalek ataca a Israel, y la Biblia dice que todo lo que sucedió al pueblo de Israel a partir de Egipto, su camino por el desierto, toda la vivencia de Israel es un ejemplo, es una sombra para nosotros. Lo leemos en 1 Corintios 10:11, de que lo que sucedió a Israel le sucedió con tal de que nosotros aprendiéramos, porque nosotros hemos llegado a los fines de los siglos. Entonces, Jehová es mi bandera. Jehová es mi bandera. ¿Qué es una bandera? Una bandera es como un estandarte, una cosa que identifica a un grupo de personas. Los países tenemos banderas, y cuando vemos nuestra bandera nos sentimos bien porque nos identificamos con eso. Identificarse con una bandera en aquel tiempo hasta el día de hoy es un asunto también militar, porque los ejércitos tienen banderas, secciones de los ejércitos tienen banderas, y en las banderas hay ciertos símbolos que hacen recordar a los soldados que nosotros luchamos por una causa mayor. Nosotros incluso estamos dispuestos a dar nuestra vida por esta causa mayor, y eso es algo digno. Ahora, aquí dice que Jehová, Dios mismo, es nuestra bandera. Quiere decir que las cosas de Dios, como las decimos comúnmente, las intenciones, los planes y los propósitos y los sueños y las visiones de Dios, estas deberían ser nuestra bandera, en el sentido de que nosotros vamos a luchar por algo que es más grande que nosotros, y de que la vida cristiana y la vida de Israel es una lucha. Se nota desde esta historia, cuando Israel por primera vez es atacado por Amalek. Ahora, como ya dije, Amalek era descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. Entonces vemos que Amalek toma un lugar importante, porque yo pienso, y eso es algo que Alfredo Ceres detectó maravillosamente, Amalek realmente desde el principio es un símbolo de lo que es la carne, el hombre viejo en la vida del cristiano. Tenemos que reconocer que el mayor enemigo del cristiano, el enemigo más grande que tiene el cristiano, no es el diablo. Y no son los hermanitos malos que le torturan a uno. Tampoco es el gobierno ateo. Tampoco son los filósofos. El enemigo mayor del cristiano es el viejo hombre. Es esta naturaleza adámica vieja que ha sido crucificada, pero por alguna razón por allá anda todavía con cierta fuerza, con cierto poder que nosotros le damos cuando no creemos en los hechos creados por Dios en la cruz del Calvario. Mas, sin embargo, eso es una cosa que nos hace caer, eso es una cosa que causa de que nosotros no podemos entrar plenamente a los propósitos de Dios y a la bendición que Dios ha realmente creado con el sacrificio completo y perfecto de Jesucristo en la cruz. Cuando nosotros sufrimos deficiencias como cristianos, tiene que ver de que nosotros no creemos lo que sucedió en la cruz. Y cuando nosotros somos incrédulos y no creemos lo que Jesús hizo por nosotros, entonces la vieja naturaleza está a la puerta y está listo para tomar el control otra vez, que realmente no debería ser y realmente no es necesario si entendemos bien lo que pasa. Ahora, la historia de Amalek, que en este pasaje que leímos en Éxodo 17 del 8 al 15, aquí el personaje que más aparece es Amalek, ni es Israel ni es Moisés. Y por eso tenemos que saber quién es este Amalek. Y de antemano ya avisé, Amalek es un símbolo de lo que es la carne, el viejo hombre. Y por eso en
Deuteronomio, versículo 25, 17 al 19, ahí hay un pasaje muy interesante de que Deuteronomio sabemos que ya está hacia final del peregrinaje por el desierto de Israel y Moisés da sus últimas instrucciones. Y allá Moisés instruye claramente de que piensa y recuerda lo que Amalek te hizo en el camino. ¿Y cómo era Amalek? Atacó a los débiles, a los que se habían quedado atrás en todo este grupón que iba por el desierto. Amalek actuó muy maliciosamente, actuó pues maligno, no atacó de frente, sino de atrás. Eso es exactamente lo que a veces el viejo hombre hace en nuestra vida, de que cuando menos lo esperamos nos está atacando. Y nos ataca a veces después de grandes victorias, como Israel acababa de pasar por el Mar Rojo. Vieron la mano de Dios, la manifestación del poder de Dios de una forma increíble, y a los pocos meses después Amalek les ataca de esta forma. Entonces, aquí en Deuteronomio 25 hay un detalle muy importante. Moisés instruye de esta forma. Recuerda que Amalek tiene que ser exterminado. Pero primero, antes de que destruyas a Amalek de una vez para siempre, tienes que entrar a tu herencia. Toma posesión de la tierra prometida. Y cuando ya estás instalada en la tierra prometida, entonces sí puedes destruir y debes destruir a Amalek completamente. En el Salmo 83, versículos 3 a 9, aprendemos de que Amalek pertenece a un grupo de naciones cuyo fin declarado es no solamente dañar a Israel, sino destruir a Israel, exterminar a Israel de la faz de la tierra, dicen en este salmo. O sea que lo que tenemos que entender respecto a Amalek es lo siguiente: o nosotros matamos a Amalek, o Amalek nos mata a nosotros. Esa es una lección que va como un hilo por toda la Biblia. Si nosotros no destruimos, logramos destruir el viejo hombre y la vieja mujer, con el respeto de las hermanas, Amalek o el viejo hombre y la vieja mujer nos va a destruir a nosotros. Es un asunto serio. No nos debe dar miedo, porque nosotros lo podemos arreglar con un acto sencillo de la fe, mas sin embargo debemos tomarlo en cuenta porque la Biblia lo dice claramente. Dios decidió destruir a Amalek porque dice que tocó prácticamente el trono de Jehová, tocó a la niña de su ojo. Amalek hizo algo que en los ojos de Dios era tan malo, tan malicioso, que Dios decidió: voy a destruir a Amalek completamente. ¿Y qué es lo que realmente destruyó? Destruyó el sueño de Dios desde el principio. Fue el pecado del hombre, fue el pecado que entró con Adán y Eva, que destruyendo primero el sueño de Dios que había tenido con la humanidad. Y por eso Dios odia el pecado, y por eso Dios odia la vieja naturaleza, y por eso Jesús tuvo que morir y hacerse pecado, como dice 2 Corintios 5:21. Jesús no solo cargó nuestros pecados, no, Él se hizo pecado, dice la Escritura. O sea que Jesús fue pecado. No tuvo ni cargó pecado, sino que el pecado de la humanidad fue crucificado en la cruz del Calvario. Y habiendo hecho eso, vemos la grandeza del amor de Dios. Pero vemos de que la victoria sobre este viejo hombre es una victoria que se tiene que conseguir no luchando uno solo, sino que es una tarea en conjunto. Si leemos este pasaje en Éxodo 17, vemos de que hay un ataque, y luego que Israel es atacado, hay ciertas cosas que suceden. Se necesitaba primero a Moisés. Moisés le tocó levantar la vara de Dios y orar en el monte. Conocemos la historia.
Moisés, mientras levantaba la vara de Dios, ganaba a Israel, y cuando se cansaba, ganaba a Amalek. Entonces Aarón y Hur llegan y le sientan a Moisés en esta piedra y le levantan las manos. Pero eso fue una parte. El liderazgo más grande fue, ayudó en la lucha contra Amalek, orando y estando en la presencia de Dios. Tenemos una historia semejante en Hechos 6, donde los apóstoles dicen que nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la predicación y no a atender a las mesas. Pero ¿quién estaba realizando la mera lucha? Fue Josué con el ejército de Israel en el valle. Allá fue la lucha. Entonces necesitamos líderes quienes están en la presencia de Dios, quienes saben orar e interceder. Necesitamos oficiales que apoyan. Necesitamos capitanes quienes van adelante en la mera, en el frente de la lucha como Josué. Y necesitamos a todos los soldados. Y al fin de cuentas, en el conjunto de las actividades de la intercesión, de lucha concreta, en el conjunto de las actividades se ganó la batalla. Nadie ganó la batalla solo. No la ganó solo Moisés, ni la ganó solo Josué, ni la ganó solo uno de los israelitas, sino que en el conjunto lograron vencer a este ataque tan feroz que se les presentó. Y esa es una cosa que tenemos que aprender como primera lección. Si tú y yo, si queremos vencer los ataques de nuestra vieja naturaleza, de nuestro viejo Amalek, necesitamos a la iglesia. Necesitamos líderes comprometidos quienes conozcan y aman a Dios y sepan interceder. Necesitamos capitanes que nos llevan de la mano. Necesitamos hermanos y hermanos que nos guarden las espaldas. Necesitamos toda la iglesia, y es muy importante de que nunca se nos vaya a olvidar de que la vieja naturaleza no se puede vencer uno solito en su rincón y ni siquiera solito orando a Dios, sino que se necesita el conjunto de la iglesia con todas las instancias y con todos los dones que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque el asunto es serio. La Biblia dice claramente, si nosotros no matamos a Amalek, Amalek nos va a matar. Ahora, Israel entra a la tierra prometida. Y ahora pasa mucho más tiempo de lo que Dios había pensado. Y llega hasta el tiempo del primer rey de Israel. Y no sé ni por qué nadie se acordaba de la orden de Deuteronomio 25, mas sin embargo se nota claramente que cuando Saúl es realmente inaugurado como primer rey sobre Israel, una de las primeras tareas que Dios le recuerda es que debe destruir a Amalek. Ahora, el llamamiento de Saúl fue muy interesante porque Saúl era, lo podemos leer en 1 Samuel 15 en estos versículos. La descendencia de Saúl era significante en el entendimiento de lo que es la lucha contra Amalek también. Porque el padre de Saúl era Quis, que significa arco. El abuelo de Saúl se llamaba Abiel, que significa padre de poder. Y todos eran hijos de la tribu de Benjamín, que quiere decir hijo de la mano derecha. Y esta mano derecha, esta mano que era la mano de la bendición, pero también la mano de la unción y el poder y de poder vencer en la guerra, eso era Benjamín. Y Amalek había tocado con su mano el trono de Dios atacando a Israel, y ahora la mano derecha de bendición, Benjamín, tenía que ahora prácticamente ejecutar el juicio en contra de Amalek. Conocemos la historia triste. Saúl venció, pero dejó vivo a Agag, el rey de Amalek, y seguramente dejó vivo uno que otro más, porque sabemos que más adelante, cuando Saúl muere, él muere a manos de un amalecita. En 2 Samuel 1 al 10 leemos de la muerte de Saúl, y al fin de cuentas un joven de Amalek mató a Saúl. ¿Por qué?
porque si uno no mata a Amalek, Amalek le mata a uno. Entonces Saúl es quitado como rey por su desobediencia y porque no destruyó a Amalek completamente. La simbólica en la Biblia sigue consistente. 400 años después de Saúl, tenemos la historia de Esther. Conocemos este libro de Esther tan bonito y, y su tío Mardoqueo. Y ahora vienen detalles interesantes. Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Y Mardoqueo sabemos que sube a una posición interesante en el reino, pero se levanta en este tiempo un tal Amán, y este Amán odia a los judíos y quiere matar a todos los judíos, y Esther siendo judía. Y otra vez vemos de que Amalek tiene que ser destruido por un hijo de Benjamín, porque cuando Amán pasa delante de todos, todos se inclinan por ley del rey de Persia, pero Mardoqueo se queda de pie, porque un hijo de Benjamín nunca se inclina delante de un hijo pues Amán. Aprendemos que era de descendencia del rey Agag, era agatita. Entonces quiere decir que aquí tenemos otra vez esta confrontación épica entre Amalek y entre los hijos de Israel, entre Amalek, la carne, y Benjamín, la bendición en Cristo. Y sabemos de que otra vez aquí el plan es destruir a todos los judíos, pero por intervención de Mardoqueo, por intervención de Esther, el plan es cambiado. El rey de Persia instala la fiesta de Purim y los judíos pueden realmente vengarse de sus enemigos un día antes de que ellos les hubieran matado a los judíos. Pero antes pasa lo siguiente. Cuando el rey se da cuenta de que este Amán era un malvado, entonces él manda a ejecutar en la horca a Amán que él había construido para Mardoqueo. O sea que Amalek, lo principal, fue destruido desde el trono de Dios. El trono tomó la decisión de ejecutar a Amalek. Pero los hijos de Amalek, o sea que todo lo que había causado, esto tenía que ser destruido por el mismo pueblo de Israel. Y eso es exactamente lo que pasa. Esto es lo que pasa en la cruz. En la cruz, desde el trono de Dios, Amalek es juzgado en el cuerpo, en el sacrificio de Cristo. Pero los frutos de Amalek, los frutos de la carne o las obras de la carne todavía pueden estar en nosotros, y esa es nuestra lucha, es nuestra responsabilidad exterminarlo. Y no es muy difícil hacerlo, pero uno tiene que estar consciente de que sí, es mi responsabilidad, junto con mis líderes, junto con mis capitanes, junto con mis hermanos, exterminar todos los hijos de Amalek, los frutos de la carne en mi vida, como lo aprendemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3. Amalek, ya lo dijimos que es la carne, es el viejo hombre que tiene que ser destruido. Fue destruido, el golpe fatal fue en la cruz del Calvario, pero en lo que queda es nuestra responsabilidad. Ahora, en el Nuevo Testamento hay algo muy interesante. En el Nuevo Testamento aparece un apóstol, Saulo. Primero Saulo, después Pablo. Y leemos en Filipenses 3:5 un detalle que a veces pensamos, ¿por qué se nos dice eso? Porque nos dice que Saulo, Pablo, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Entonces, y no es interesante que Saúl, el primer rey, tenía que destruir a Amalek, y ahora el apóstol principal del Nuevo Testamento, por lo menos respecto a las cartas escritas, también se llama Saúl o Saulo. Y realmente las enseñanzas del apóstol Pablo son lo que realmente nos da las herramientas para destruir y exterminar a Amalek con un golpe fatal nosotros también hoy. Porque Pablo, como en ningún otro en el Nuevo Testamento, enseña sobre la herencia. Él enseña
de que cuando entramos a la herencia en Efesios 1, Él dice que los ojos de nuestro corazón tienen que ser alumbrados para que veamos la riqueza de la gloria de la herencia de Dios en los creyentes. O sea que ya hemos entrado a esta herencia, ya hemos entrado a la tierra prometida espiritualmente. Y con la base de esta herencia que tenemos en Cristo, nuestra nueva identidad, nosotros tenemos la naturaleza del Padre, tenemos la justicia del Hijo, tenemos el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la presencia del Espíritu, el poder del Espíritu. Tenemos la iglesia, tenemos una visión mayor para nuestra vida. Todo eso es nuestro, todo eso es nuestra herencia. Y con esta herencia nosotros debemos lograr de que Amalek ya no tenga ninguna importancia ni se pueda levantar dentro de nuestra vida. Por eso Pablo habla claramente de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Pero para que esta verdad creada por Dios en la cruz se haga una realidad en mi vida y que a mí me dé la fuerza de vencer lo que queda de la vieja naturaleza dentro de mí, ese es asunto de fe sencilla. Ese es asunto de que yo crea de que yo sí puedo vencer. La Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Vencer sobre quién? El diablo, claro, es un enemigo, pero el enemigo que está más cerca de nosotros y que está más peligroso y es el más malvado y el lleno de malicias y de estrategias está dentro de nuestra carne, del viejo hombre que todavía está en nuestros miembros en cierta manera. Por eso cuando Pablo es llamado en Hechos 26, 17 al 18, a Dios le dice que la gente tiene que, yo te voy a usar para abrir los ojos a los que se convierten de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de pecados y que reciban una herencia entre ellos, quienes por la fe son santificados. Quiere decir que el ministerio de Pablo era ayudar a los creyentes a entrar a esta herencia que tienen en Cristo. Y sabemos de Deuteronomio 25, entrando a la herencia, nosotros tenemos todo el poder, tenemos todo lo necesario para vencer con éxito y terminantemente a Amalek en nuestras vidas. Es muy, muy importante que aprendamos estas cosas y santificar el nombre de Jehová Nissi. Entonces significa ¿qué? Significa de que esté consciente que hay una lucha. Esté consciente de que la lucha no la debo llevar yo solito, que necesito la ayuda de la iglesia con toda la ayuda que la iglesia puede dar. Y que es consciente de que sí, lo que tengo yo es mayor y es más fuerte que el viejo hombre. El viejo hombre no tiene que reinar en nuestros miembros mientras nosotros nos consideramos, tal como dice la Biblia, muerto al pecado y vivo para Dios y vivo para hacer la voluntad de Dios. Lo que nuestra herencia significa que nosotros somos y tenemos lo que es necesario para vencer a Amalek en nuestras vidas y mucho más allá, realmente ayudar a otros que venzan al Amalek, a la vieja naturaleza en sus vidas. Jehová Nissi es el recordatorio que sí hay victoria si nosotros aprendemos a luchar bien según lo que la palabra de Dios nos revela al respecto. Yo os bendigo con todo corazón. Saludos a todos los países donde me estén viendo.